Ya vamos a terminar esta serie. Algunos van a decir, por fin, hermano. Y otros van a decir, hermano, continúe porque está muy buena. Está como una hermana de Culiacán que me decía, hermano, ¿cuándo va a terminar la serie? Está hablando de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Y como dijo el pastor Arnoldo, si todos los días comemos tortillas, las disfrutamos, ¿verdad? ¿Cuántos saben? ¿Cuánto disfrutan las tortillas todos los días? Un día la voy a disfrutar con carne asada, otro día a lo mejor con un choricito, etcétera. Pero cada vez que comemos tortillas las disfrutamos. Y así debe ser la palabra de Dios, fíjese. Así debe ser la palabra de Dios. Disfrutarla cada vez que la escuchamos. Pero si alguien dice, hoy otra vez lo mismo, es porque hay algo mal espiritual en esa persona. Y si usted de repente siente, oh, es que otra vez lo mismo, fíjese bien, examínese y métase más con el Espíritu Santo, para que no le aburra la palabra. La gente que se siente aburrida con la palabra es un síntoma de frialdad espiritual. Se lo digo por experiencia, a mí me ha pasado, no se lo digo por otro, por mí. Marcos 11:23. Así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Gracias, Señor, gracias, Padre maravilloso, bueno. Gracias por tu amor incondicional, Señor, hacia nuestras vidas. Gracias, Jesucristo, gracias, Espíritu Santo. Te hacemos el Señor de esta reunión para que tú la dirijas, Señor, para que tú obres, tú operes, y que no sean nuestros sentimientos los que fluyan, ni los que hablan, mi Dios, sino seas tú, Señor, a través de tu palabra, Señor. Y declaro que no regresa vacía, sino que hay un efecto especial para que crezcamos en fe, en el nombre de Jesucristo, para que sean esas montañas movidas, Señor, en tu nombre, Señor, y podamos ver tu gloria manifestada en esta tierra, en el nombre de Jesús, reconociendo que tú eres un Dios grande que opera siempre en cada situación en nuestras vidas a través de nuestra fe. En el nombre de Jesús, esta semilla declaro que es fértil, declaro que cae en un terreno fértil y que fructifica al 100% en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces fíjese bien, Marcos 11:23, ya vamos a terminar, nada más creo que queda este domingo el otro, y vamos a ver un tema muy importante que se llama, que pensamos darlo los sábados, pero lo vamos a tener que dar los domingos para que lo aproveche la mayoría, excepto que la mayoría diga yo sí lo voy a tomar. Se llama un curso, cómo operar en la sanidad divina, cómo un creyente puede operar en la sanidad divina. No se lo pierda, está muy interesante ese curso. Con él usted va a ver práctico el poder del Espíritu Santo manifestándose en milagros, en señales, en prodigios. Usted va a poder hablarle en una columna y se va a manifestar el poder de Dios. Usted va a ver cómo se mueve el poder del Espíritu Santo a través de la fe de los creyentes. Hay diferentes maneras en que puede operar o puede sanar un creyente. No todo el tiempo es la misma. Y todas esas formas las vamos a aprender a través de ese curso, cómo operar en la sanidad divina. Muy bien, continuamos. Jesucristo dijo, todo lo que tú digas te será hecho. Es importante entender eso, que a través de nuestras palabras hemos determinado nuestro futuro, o lo determinamos más bien el presente y determinamos nuestro futuro. Lo que hablamos el día de ayer es lo que hoy podemos cosechar o podemos ver a través de su palabra, ¿verdad? Entonces hemos hablado cosas incorrectas a veces y hemos errado en ese aspecto, pero tenemos que cambiar la percepción de lo que hemos hablado, lo que hemos dicho, y comenzar a declarar la palabra de Dios. Usted va a declarar la palabra de Dios, no va a declarar cualquier otra cosa más que la palabra de Dios para que funcione. ¿Por qué no ha funcionado en muchos? ¿Por qué no ha funcionado? Porque aún no han tenido el conocimiento. Y si no tienen el conocimiento, no pueden hablar algo de lo que no conocen. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Fíjese bien lo que dice. Se debe manifestar el poder de Dios. En algunos casos tarda más tiempo, en otros menos, pero se debe manifestar siempre. Dios jamás falla. Gálatas capítulo 4, versículo del 1 al 3.
Dijo el apóstol Pablo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué significa todo esto? Que mientras el Hijo de Dios, que recibió a Cristo en su corazón, nació de nuevo y todo le pertenece a Él, todo lo del reino, mientras sea un niño, es decir, no crezca en el conocimiento, no madure espiritualmente, ese niño no va a poder apropiarse de lo que por herencia les dejó Jesucristo. Muchos dicen, es que Jesús ya me dio todo y no tengo que hacer nada para recibirlo. Muchos dicen eso. ¿Verdad que no es cierto eso? No tengo que hacer nada para recibirlo, Cristo ya me lo dio por su gracia inmerecida, por su gracia maravillosa. Jesús ya me lo dio. No me merecía esa gracia, pero Jesús me lo regaló. Sí es cierto que es un regalo, pero condicionado a que usted tenga fe, ¿sí o no? Es que Dios no te condiciona así, Dios te condiciona y te dice, debes de tener fe para que tú obtengas las promesas de Dios. Es por fe para que sea por gracia, dice Romanos capítulo 4. Dios le dice, usted debe tener fe para que obtengas lo que yo ya te regalé. Ya te lo regalé, pero ¿qué te tiene que costar? Fe. Eso se llama fe. Creer lo que está escrito, que es de usted, que usted se puede obtener todo lo que Dios dijo a través de su palabra. Si Él dijo que usted es rico, usted debe ser rico. ¿En qué tiempo? No lo sé, depende de la fe de usted, no depende de Dios. Pero mientras el niño sea un esclavo y piense conforme a los rudimentos del mundo, es decir, conforme piense el mundo, nunca va a poder obtener las cosas de Dios. ¿Sí me explico? En primer lugar, porque tiene un conocimiento errado. Muchos creen que Dios los quiere pobres, los tiene enfermos, o los quiere enfermos, o los quiere en la ruina, en todos los aspectos, familiar, etcétera. Entonces las personas que no tienen ese conocimiento viven bajo los rudimentos del mundo, porque tenemos nosotros un Dios sobrenatural, no es un Dios natural, es un Dios sobrenatural, que opera en lo sobrenatural, y lo sobrenatural de usted es su espíritu, ¿sí sabía? Donde Dios depositó un nivel de fe, un grado de fe, que usted hace crecer conforme escucha su palabra, y la pone por obra, por práctica. De esa manera va a operar Dios a través de usted, es decir, Dios va a obrar en un milagro o en milagros. Mientras usted siga pensando o nosotros sigamos pensando como el mundo, jamás. El mundo cree que tiene un Dios allá en el cielo y tiene un Dios que no es omnipotente para el mundo. Porque para el mundo Dios no le suple sus necesidades, para el mundo Dios no los sana. Es un Dios que no funciona para ellos. Pero para los hijos de Dios, algunos que desconocen la perfecta voluntad de Dios, también tienen un Dios que no les funciona. No porque Dios no funcione, sino porque no funciona en ellos. ¿Me explico? Porque ellos no tienen el conocimiento y no tienen la fe para que Dios opere en sus vidas. Entonces, fíjese bien, hay hijos de Dios que no obtienen las cosas de Dios porque todavía son niños. Y eso simboliza ser todavía un esclavo. ¿Se da cuenta de la trascendencia espiritual? Un niño es un esclavo. ¿Lo puede captar eso? Repítalo conmigo. Un niño es un esclavo. Esto es que aunque tenga todas las cosas, todo el oro del mundo, aunque tenga toda la sanidad o la salud divina en él, en su cuerpo, aunque tenga toda la salud de Dios, pero mientras siga siendo un esclavo, todavía permanece en enfermedad, todavía permanece en pobreza, mientras siga siendo un esclavo. Entonces, ¿cuál es la función de la palabra de Dios? Sacarnos de la esclavitud. Pero hay personas, sí sabía, que les gusta, les encanta, se regocijan estar en esclavitud, ¿sí sabía? Como algunos casos que se han dado por ahí, que cuando el esposo le pega a la esposa y luego la esposa va y se queja con los suegros, luego los suegros quieren golpear al esposo y luego la esposa lo defiende. ¿Cuántos saben de esos casos? Es decir, le gusta que su esposo le esté pegando. ¿Sí sabe que hay personas que les gusta que las otras personas le peguen? Entonces, fíjese bien, hay creyentes, cristianos, hijos del Dios viviente, que les gusta estar en la esclavitud. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En que ellos mismos dicen, bueno, si estoy pobre, yo creo que más le agrado a Dios. O sea, les gusta estar en la pobreza. Si estoy enfermo, le agrado más a Dios. Les gusta estar en la enfermedad. ¿Me explico?
De tal manera que usted le dice, no, Dios no te tiene enfermo, Dios te quiere sanar, Dios no te quiere pobre, te quiere rico. Entonces ellos dicen, no, ¿cómo Dios me va a querer rico? Eso que todo lo que tú digas te será hecho no es cierto. ¿Cómo que vas a obtener casas? ¿Cómo que carros? Es vanidad eso, hermano. Ellos son masoquistas, les gusta estar en la pobreza. Por lo menos a mí no me gusta, no sé si a usted le gusta estar en la pobreza. Pero si hay iglesias de miles donde les gusta estar en la pobreza, ¿ya sabía? Iglesia de miles, de multitudes, que usted le dice, oye, Dios te quiere próspero. No, ¿cómo que Dios te quiere próspero? Esos son ladrones, dicen ellos. Los que te dicen que diezmes y ofrendes son ladrones. Al contrario, cuando se te enseña a diezmar y ofrendar es para que tú prosperes. Y ellos no les enseñan eso, no les enseñan eso. Es decir, les gusta estar sufriendo en la pobreza. A mí no me gusta sufrir. Esa doctrina de sufrimiento ya la predicaban por allá de principios de 1900. Es decir, hace más de un siglo. Gente que le gustaba sufrir. Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, fíjense. ¿Por qué fue hecho el universo? Por algo que se llama palabra. Cuando alguien habla, usted no ve, ¿verdad? Esa palabra, ¿verdad que no la ve? Pero sí sabía que esa palabra es una sustancia que en el mundo espiritual sí se ve. En el mundo espiritual, no en el mundo natural. ¿En qué sentido? En que cuando Dios estaba haciendo el universo, Él estaba lanzando una palabra y esa sustancia estaba formando cosas. Estaba formando cosas de lo que no se veía, que es la palabra de Dios. Pero dice que por la fe nosotros entendemos que Dios hizo el universo. No por nuestros sentidos naturales, sino por algo que se llama fe. Y por la fe soy sano en el nombre de Jesús. Isaías capítulo 55, versículo 10. Isaías capítulo 55, versículo 10. Dijo el profeta Isaías, porque como desciende de los cielos la lluvia, 55 versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será que, dijo Dios, fíjese cómo comparó, como la nieve que viene y cae del cielo, pero se derrite, pues en pocas palabras riega la tierra, y no nada más la riega, sino la hace germinar, es decir, da fruto, produce esa tierra. Asimismo, fíjense bien, será mi palabra. Cuando Dios dijo da semilla al que siembra, significa que la palabra también la compara con una semilla. Pero dice que así será su palabra que sale de su boca, así será la palabra de Dios que sale de su boca. Dice, no volverá vacía, sino que hará para lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que Él envíe. Es decir, el objetivo de la palabra tiene una función, o la palabra tiene un objetivo principal, que es que debe dar resultados esa palabra. Cuando usted la habla, le debe dar resultados. Y ya lo entendimos y lo dijimos muchas veces, que debe creerlo en su corazón y hablarlo para que le funcione. Hará para lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Es decir, la palabra será prosperada. ¿Qué significa que será prosperada? Que tendrá un resultado, un fruto de algo que se sembró en su corazón. Es una semilla que usted la siembra en su corazón y luego esa semilla va a dar fruto en un momento dado, va a ser prosperada y en un momento dado usted va a obtener las cosas que usted declaró. ¿Me explico? En un momento dado se van a manifestar lo que usted ha declarado. Y no es, no es jactancia decir yo declaro
una casa más grande, yo declaro una casa en tal zona, yo declaro un carro. No es jactancia, no es pensar en lo material. No, si usted declara que es próspero, rico, en abundancia, ¿para qué lo hace? ¿Por qué? ¿Con qué función lo hace? Con la función de que el reino siga funcionando en la tierra, con la función de seguir sembrando en el reino, con la función también de que lo disfruta y también disfruta cuando la obra de Dios se va extendiendo por toda la tierra. Es la función de lo que hace la palabra, lo prospera a usted para que usted también contribuya para la obra de Dios y se extiende el evangelio en toda la tierra. Pero también para que usted lo disfrute. ¿Cuántos saben? Que de repente diga un fin de semana me voy a ir a Las Vegas. ¿Qué tal, Y en un momento dado voy a programar un viaje a Europa de 15 días. Digo, no lo refiero a mí, me refiero a usted. El pastor se va a ir con mis diezmos a Europa, Ansel. No, me refiero a que usted debe ser prosperado también para que disfrute esa prosperidad. Y eso lo hace a través de la semilla de su palabra, trae fruto. ¿Me explico? Trae fruto. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Regresamos a Hebreos. Como por ahí critican a un pastor que le dijo, hermanos, me voy a ir 15 días a mi cuarto y me voy a meter en oración. Resulta que era la época del mundial. No recuerdo si el mundial pasado. Un pastor de aquí de Guadalajara, ¿no? Y luego, y el hermano, me voy a meter en un ayuno de 15 días, hermanos, y por favor que nadie me moleste, que no me hablen por teléfono ni nada. El caso es que ya se metió el pastor y la congregación no supo nada del pastor, y pues ahí dejó a alguien más predicando y la alabanza. Y resulta que por allá en el mundial, cuando estaba pasado en la cama, no, sí, cuando estaban en un partido de fútbol, y que ¿a quién creen que vieron? Al pastor. Híjole. Y la gente empezó a reclamar, es el pastor, dice. Y traía un sombrero mexicano, Lo vieron ahí en el mundial, así es que está tremendo. También Dios nos prospera también para que disfrutemos, ¿no? Pero no tiene necesidad de echar mentiras. Hermanos, me voy al mundial, puede dejar a alguien que predique, ¿no? Pues si hubiera dicho la verdad, ¿no? También tienen derecho a disfrutar. Todos los hijos de Dios vivientes, ¿no? ¿Qué tal? Hebreos 11, ¿qué? Hebreos 11, versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en ¿quién? Puesta la mirada en ¿quién? En el galardón, fíjense. Es decir, no está mal que alguien tenga puesta su mirada en el galardón. En este caso Moisés dice, prefirió sufrir los vituperios juntamente con el pueblo de Israel de los egipcios, que reconocer o que irse por el tesoro de los egipcios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué tenía su mirada puesta en ese galardón? Que es no nada más la vida eterna, sino las riquezas que Dios le iba a proveer a él. Porque eran mayores las riquezas que iba a obtener Moisés a través de Dios, que las riquezas que iba a obtener a través de los tesoros del faraón. Porque esas no iban a permanecer, ni iban a perseverar. Cuando fue destruido el pueblo de los egipcios, ¿qué cree que pasó? Se destruyeron todas las riquezas de los egipcios. Sin embargo, Moisés vivió 120 años y crea lo que no vivió, pobrecito, con una asna viejita donde se iba, ahí caminaba él. Crea lo que Moisés murió lleno de vida, lleno de vigor, pero también en riquezas, en honra y en gloria, que es lo que da Dios. Nunca pasó necesidad Moisés, ¿ya sabía? Dios operaba en milagros diferentes. Pero la mirada en el galardón no necesariamente tiene que ser la mirada en Cristo Jesús. La mirada en el galardón significa que usted puede poner su mirada, por decirlo así, en la bendición de Dios. Puede poner su mirada en la bendición de Dios. Pero cuando a Dios usted lo tiene en primer lugar. ¿Me explico?
Si usted tiene a Dios en primer lugar, la bendición le va a llegar. ¿Estamos de acuerdo? Si usted tiene a Dios en primer lugar, le va a llegar la bendición. Es decir, el que usted tenga la esperanza que un día Dios le va a dar una casa, un carro o riquezas, o una empresa muy grande, no es malo. No es malo. Porque dice la palabra de Dios que los hijos de Dios deben de tener esperanza de recibir algo. Esperanza de recibir. ¿Por qué razón? Usted siembra, dice que les echarás tu pan sobre las aguas, y en un tiempo dado tú vas a cosechar de ello. Eso dice la palabra de Dios. Si usted cree que siembra, va a cosechar, entonces significa que hay una esperanza en cada creyente. Imagínense si no hubiera una esperanza en nosotros. Si creyésemos, no, pues es que Dios yo creo que no va a traer las 5,000 personas o las 10,000, la congregación de 10,000, no tengo esperanza de nada. Pues así hay que mantenernos, hermanos, poquitos, chiquitos, entre más poquitos, más unidos y más nos conocemos. ¿Será eso de Dios? No, yo tengo la esperanza que Dios va a operar en que va a haber multitudes y se van a dar milagros en esas multitudes. Yo lo creo. Hay una esperanza en cada creyente y mi mirada está en ese galardón de la recompensa que me va a dar Dios en mi ministerio y a ustedes también en su ministerio. Le va a dar su recompensa. Entonces no es malo tener la mirada en el galardón o estar esperando la manifestación del Dios viviente en nuestras vidas. No es malo. Por eso se da cuenta que Moisés tenía la mirada en el galardón, es decir, la recompensa más grande que venía de parte de Dios y no de los egipcios, de los tesoros de ellos. Él ya era rico. ¿Cuántos saben que ya era rico Moisés? Oye, hijo de la hija del faraón. ¿Qué representaba eso? Tenía oro, plata y todo el fruto de las cosechas de lo que cada año cosechaba. O sea, era riquísimo Moisés. Pero él decidió por Cristo, él decidió por Dios. Él dice que prefirió el vituperio juntamente con el pueblo de Dios para estar con el pueblo de Dios, pero estar con el Dios viviente, y eso representaba que se iba a manifestar Dios en su vida. Él entendió esa recompensa del Dios viviente, para que me entienda. Moisés creía que era un Dios recompensador, el Dios de Israel, el Dios que creó los cielos y la tierra. De tal manera, fíjese, que cuando llegamos al versículo 6, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador ¿de qué? De aquellos que le buscan, de aquellos que le escudriñan, de aquellos que le investigan. Él es galardonador. ¿Qué es galardonador? Él le da recompensas a usted cuando usted está en su búsqueda. ¿Qué significa que está en su búsqueda, hermano? Yo ya encontré a Cristo, ya lo sé. O sea, ya lo tengo, ya es mío, ya vive dentro de mí. ¿Qué más le voy a andar buscando? Usted va a andar buscando su presencia, usted va a andar buscando su manifestación. ¿Me explico? Significa que usted ya conoce una verdad, que Jesús murió por usted. Ya lo hizo salvo, pero ahora tiene que buscar las demás cosas para obtenerlas de parte del reino espiritual y se manifiestan en el reino natural. Usted ya lo bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero esa bendición, si usted no la busca a través de la palabra, si usted no la escucha, si usted no la pone en práctica, entonces ¿de qué manera se va a manifestar Dios si no es a través de su palabra y a través de la fe que usted quiere por su palabra? Entonces fíjese, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él el que se acerca a Dios crea que le hay y que es recompensador. Es decir, alguien que se acerca a Dios, en primer lugar debe creer que Dios es real, pues Él no existe, sino es por toda la eternidad, siempre ha sido Dios. Y segundo, debe entender que Dios recompensa. Imagínense alguien que se acerca a Dios y dice, bueno, Dios mío, ya te conocí, Jesucristo, tú eres mi único camino, la verdad y la vida. Y Señor, ya no quiero todo lo demás. O sea, ya soy salvo, con eso me conformo, Señor, ya me voy a ir al cielo. ¿Usted cree que es una actitud de una persona realmente de fe?
Ya soy salvo, ya me voy a ir al cielo, ya no quiero más. ¿Para qué quiero más, Señor? Con la pura salvación me conformo. ¿Qué cree que pasa con esa persona que declara eso? Le va a ir mal en todas las áreas de más. Se muere de una enfermedad a corta edad y se va al cielo, ¿sí? Se muere en la ruina financiera porque no tiene ni qué comer el pobrecito, porque él dijo que lo único que deseaba era la salvación. Entonces, alguien que se acerca a Dios debe creer que le hay. Y segundo, alguien que se acerca a Dios debe creer que Él recompensa. Que Él recompensa, que Él galardona. Es galardonador, recompensador. Tenemos un Dios recompensador. ¿Lo puede captar eso? Un Dios que le va a dar muchas cosas para que usted me entienda. Muchas recompensas en todas las áreas de su vida. Pero hay unos que se acercan a Dios que creen que Dios nada más les dio la salvación y ya lo demás no. Si es un Dios recompensador, significa que es una recompensa continua, porque la bendición de Dios es continua. La bendición de Dios que le prometió a Abraham, que en sus simientes serían benditas las naciones, ¿qué cree que significa? Que las naciones iban a recibir bendición a través de Jesucristo y a través del creyente Abraham. Esto es, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Jamás Dios lo va a entristecer a usted. Excepto por cuestiones de pecado, ahí sí. Dice que la tristeza de Dios es para arrepentimiento. Cuando alguien anda en pecado, entonces ahí sí nos podemos entristecer por esa situación. Muy bien, entonces, ¿está captando que Dios es un Dios recompensador? Que le hay y que recompensa. ¿Recompensa a quiénes? A los que le buscan. Que buscan no nada más lo que Él es en su palabra, que no nada más le conocen a través de su palabra, sino que también buscan su presencia, la presencia del Espíritu Santo. Él es recompensador de los que le buscan en continuidad, está hablando. Y cuando lo encuentra, ¿qué cree que pasa? Dice, bueno, yo ya antes oraba por los enfermos y solamente sanaban de gripe. Después oraba por los enfermos y ya se vieron sanidades en el sentido de cáncer, donde Dios restauró un órgano a través de una oración que yo hice. Un ejemplo. ¿Qué significa? Que va creciendo la unción. Ya sanaron personas de cáncer. Pero al rato, ¿qué cree? No, pues al rato oré por un paralítico y se levantó. ¿Qué significa eso? Que usted está buscando más todavía del Dios viviente. O sea, no se está conformando con decir, ya sanó uno de cáncer y me conformo con que sanen puros de cáncer. No, ahora ya se levantó un paralítico. Al rato después de que se levantó un paralítico, ahora ya comienza un ciego a ver, porque usted oró por él. Dios hizo un milagro creativo, puso unas córneas en esos ojos y comenzó a ver ese ciego de nacimiento. Imagínense, que Dios lo use usted en esa área. No se conformó nada más con un cáncer, no se conformó nada más con que se levantó un paralítico, no se conformó con eso, sino todavía un ciego pudo ver. Y si alguien dice, pues es que me conformo ya nada más hasta con que los ciegos vean, ya no voy a buscar a Dios, con esa unción me conformo, ¿qué cree que pasa? ¿Qué cree que seguiría a continuación? Siempre debe estar usted en una continua búsqueda de la manifestación de su gloria. Esto es, al rato va a orar por un muerto, ¿y qué cree que va a pasar? Va a resucitar el muerto. El espíritu de ese muerto va a regresar de entre los muertos y se va a meter otra vez a ese cuerpo y se va a levantar. Se da cuenta que nunca debe de conformarse con lo que Dios le ha dado, sino siempre debe andar en esa búsqueda continua de su manifestación, de su presencia, de su unción, de su gloria. Y del conocimiento de lo que Él es a través de su palabra. ¿Estamos de acuerdo que Él recompensa a los que le buscan? Si alguien dice, no, pues ya son uno de cáncer, me conformo nada más con que sanen puros de cáncer. Con eso me conformo. ¿Usted cree que Dios lo va a recompensar con más unción? No, porque dice, pues ya encontró hasta que sanaran de cáncer y con eso se conformó la persona. Y todavía lo declaró, me conformo con que sane pura gente de cáncer. Está como un pastor ahí que me comentó que orábamos nosotros no sé si por la columna vertebral comenzamos a orar. Y dijo el pastor, es que el Señor lo usa mucho orando por la columna vertebral y nada más me encajonó en eso, pues, ¿me entiende? Y yo le dije, no, Dios también puede operar a través de mí en otros milagros,
no nada más en la columna, le dije al pastor. Porque él creía que nada más yo oraba por las columnas. Eso lo hacemos nada más para que sea visible y los demás vean que se mueve una columna, no porque Dios nos use nada más en esa área. Dios jamás va a canalizar a una persona para que sane solamente una enfermedad, aunque muchos así creen. No es que Dios lo usa a fulano para sanar puros de cáncer, no es que Dios usa a fulano para levantar puros paralíticos, no debe ser así, porque ahí estamos limitando la capacidad y el poder sobrenatural de Dios. Dios es un Dios sobrenatural, y fíjese, se lo voy a decir como dice Guillermo Maldonado en su congregación. Guillermo Maldonado dice, tenemos un Dios sobrenatural, por eso dice, Dios no es hombre. La revelación que él dice que le dio Dios es que Dios no es hombre. Es decir, Dios jamás va a operar como un ser humano, jamás va a pensar como un ser humano, porque el ser humano tiene límites, pero Dios es un Dios sin límites. Si usted dice, voy a pensar a ver cómo Dios, si viene un paralítico, necesito pensar a ver cómo Dios va a comenzar a reconstruir esa columna, qué piececita le va a poner, si le va a poner un nervio nuevo, suponiendo que esté un paralítico, no, sentado por aquí, ¿no? Entonces su mente comienza a ver cómo Dios le va a hacer, le va a poner los discos, un músculo, le va a poner una vértebra. No, usted no se pone a pensar cómo Dios va a operar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no opera a través de la mente de usted, Dios opera a través de su poder, que es sobrenatural. Dios no opera como un ser humano, ni piensa como un ser humano. De tal manera que esa revelación la está enseñando Guillermo Maldonado, y se ven unos milagros impresionantes, porque él no le pone límites a Dios. Y si le dijera más de cosas que se han visto ahí, se iba a sorprender. Él habla mucho de la prosperidad financiera, habla mucho de promesas con Dios, que nosotros no hacemos aquí, ¿no? Pero él dice, siembra $1,000 mensuales durante un año, hacen una promesa a Dios, dice él. Y la gente comienza a hacer esa promesa con Dios. De repente, si yo le dijera aquí, dice, hermano, qué avaricioso, ¿no? Y sabe que ellos se ven muchos milagros financieros, gente muy próspera allá. Imagínense, no nada más está hablando de diezmos, está hablando de una promesa mensual que le dan a Dios de cierta cantidad de dinero. Y muchos lo critican por ello, pero es una iglesia muy próspera. Así que comienza a creerle a Dios en esa área también. Tenemos un Dios sin límites, un Dios sobrenatural. Él no piensa como el ser humano, y jamás usted piense cómo Dios va a operar en su vida. Jamás piense cómo va a hacer las cosas. Hermano, pero si siembro, ¿cómo le irá a hacer Dios para darme un trabajo nuevo? Si siembro, ¿cómo le irá a hacer Dios para aumentarme el sueldo? Si siembro, hermano, ¿cómo le irá a hacer Dios? A ver, ¿a quién irá a usar? A ver, déjame pensar. Cierto hermano es muy dador, a lo mejor va, Señor, yo oro a ti para que tú me bendigas, o oro a ti o me declaro próspero, declaro un milagro financiero, Señor, pero usa a ese hermano para que me lo dé. ¿Usted cree que es buena oración eso? Usted está pensando por lo que Dios debe de hacer. Usted está pensando como un ser humano. Usted jamás debe pensar cómo Dios le va a hacer para darle ese milagro financiero. Porque a veces hay una esperanza en el ser humano y no está en Dios. La esperanza, ay Dios mío, ojalá usaras a tal hermana para que me regalaras un carro. Porque tiene 5 carros y nada más usa 3 y los otros 2 le sobran. Ojalá, Señor, le pusieras en el corazón a tal hermana para que me sembrara ese carro. Usted está trabajando por Dios, un trabajo que le corresponde a Dios. Jamás debe pensar de dónde vienen las cosas. Jamás debe pensar usted cómo Dios le va a hacer. Él lo va a hacer de una manera u de otra, pero usted nunca debe pensar ni ayudarle a Dios para que Él haga las cosas. Solamente es la fe de usted lo que debe comenzar a actuar en la fe nada más. Ponga usted la fe y Dios va a hacer todo lo demás. Usted no sepa ni piense cómo le va a hacer. Como dice el pastor Cash Luna, cuando te subes a un avión, no andas investigando a ver cómo hicieron los circuitos, a ver el motor del avión, cómo está integrado, a ver por dónde le echan el aceite para que fluya y a través de eso, a través del gasavión comience, o turbocina, no recuerdo qué le echan,
a través de ello va a funcionar de esta manera y luego el avión se va a levantar. Usted no piensa en eso, ¿verdad? O cuando se sube un carro no piensa cómo funciona el motor. Solamente usted se sube y sabe que el carro va para adelante, ¿sí o no? Entonces, así como usted piensa cuando se sube un carro, de que a usted no le importa cómo funciona, lo importante es que jale y sigue para adelante. Así mismo dice Dios, así mismo dice este hombre, Cash Luna, dice que Dios piensa de esa manera, que nosotros no debemos de pensar cómo Dios va a operar, cómo Dios va a obrar, solamente debemos de creer que Él lo va a hacer. Entonces sí, se hará, porque su confianza está plena en Dios, en lo que Él va a hacer, a través de su manifestación. Entonces es importante entender eso. Dios es recompensador de los que le buscan. Es importante entender que lo que hemos hablado ha determinado muchas cosas en nuestras vidas, en nuestros ministerios. Vamos a ir a 1 Pedro capítulo 3. Pero es importante que lo que usted diga debe de creerlo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Antes de 1 Pedro 3 vamos a ir al Salmo 62. Salmo 62. Fíjense bien lo que nos dice Dios a través de su palabra. Creo que no es fácil creerle a Dios. Nos cuesta trabajo. Dice Salmo 62, versículo 4, solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Todo esto representa y está hablando de la muerte espiritual de Jesús. Cuando Jesús estaba en el Hades sufriendo, está hablando de una actitud, fíjense, de una actitud de unos demonios o ángeles caídos más bien que estaban en el Hades, torturando a Jesús. Fíjense, si leemos del versículo 1, Salmo 62 dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca, mi salvación es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle? Como pared desplomada y como cerca derribada. De eso está hablando de cuando Jesús estaba en el Hades sufriendo, a través de los ángeles caídos que estaban en ese lugar del Hades, dañándolo a él, en su alma y en su espíritu. Y luego llega el 4, dice, solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Eso estaba hablando Jesús cuando estaba en el infierno, que dijo que Dios era su esperanza. ¿Se da cuenta que Jesús tenía una esperanza cuando estaba duró 3 días y 3 noches en el infierno? ¿Cuál era la esperanza de Jesús? Que el mismo Dios viviente, a través del Espíritu Santo, lo iba a resucitar de entre los muertos. Hasta ahí Jesús tuvo esperanza. ¿Se da cuenta? Hasta ahí Jesús tuvo esperanza. Sin embargo, la actitud de lo que está hablando Jesús cuando dice que con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón, está refiriéndose a esos ángeles caídos. Ahora, la actitud de bendecir con la boca y maldecir con tu corazón significa que es una actitud de Satanás. ¿Cómo puedes maldecir con tu corazón? Me declaro sano, pero tu corazón dice, ¿y quién quita y no soy sano? Estás maldiciendo con tu corazón, es decir, no estás creyendo, o estás diciendo mal con tu corazón, pues, porque con tu boca sí lo declaras, pero no estás creyendo lo que estás hablando. Me declaro próspero y declaro milagros financieros, declaro un mejor trabajo en el nombre de Jesús, pero en el corazón, ¿y quién quite nunca llegue ese trabajo? Te dice tu corazón. O sea, estás diciendo bien con tu boca, pero estás diciendo mal con tu corazón. Y esa es una actitud, fíjense, que no viene de parte de Dios. ¿Se da cuenta? Viene de parte de el reino de las tinieblas. Cuando un hijo de Dios no cree algo, es una actitud, la actitud de temor, para que me entienda. Voy a buscar a lo mejor un trabajo en el nombre de Jesús y Dios me lo va a dar. Pero hay 50 personas ahí en la fila
que metieron solicitud juntamente conmigo. Y de repente la mente de usted le dice, yo creo que no la voy a hacer, porque dentro de esos 50 hay muchas personas a lo mejor que son más inteligentes que yo. Dentro de esos 50 a lo mejor hay muchas personas más capacitadas que yo, o con más experiencia que yo. ¿Y sabe qué está haciendo con eso? Maldiciendo con su corazón o diciendo mal. Porque si usted actúa en fe, llevando una solicitud a un trabajo, pero está creyendo otra cosa, no va a funcionar lo que usted está diciendo, ¿me entiende? Y eso es una actitud del reino de las tinieblas, es decir, la duda, la incredulidad, el temor y decir mal en su corazón es algo que introdujo Satanás a través del pecado de Adán. ¿Sí sabía que el primer hombre que le tuvo miedo a Dios fue Adán? Tuvo temor a Dios. Y así vino y se introdujo el temor a la tierra en los hijos del Dios viviente. De tal manera que usted, la única manera en que va a bendecir con su corazón es escuchando la palabra y llevándola a su corazón, creyendo que independientemente que haya 50 personas metiendo solicitud, independientemente que haya 50 personas más capacitadas que usted, independientemente que haya 50 personas con más antigüedad que usted, el trabajo es para usted. ¿Lo capta? Ahora sí vamos a 1 Pedro capítulo 3. Es decir, lo que usted habla debe estar respaldado con lo que ha creído en su corazón. Su corazón debe decir bien, para que me entienda. Es decir, debe creer su corazón que será hecho lo que dice. Entonces Jesucristo dijo, lo que digas, entonces sí te va a ser hecho. Primera de Pedro capítulo 3. Y esto nos sirve a todos. Créalo que yo he pasado por circunstancias muy difíciles y no me ha sido fácil, para que pues, me entiendan, no me ha sido fácil. He batallado con eso de la fe, de creerle a Dios. He batallado, pero continúo adelante declarando la palabra, independientemente de las circunstancias. Esto es, no lo que estoy hablando no lo digo nada más por usted, lo digo para mí también, para que a mí me aplique y comenzar a actuar en esos principios de fe. No creo que los pastores somos la perfección andando. Y si usted cree eso, no hermano, hasta que usted sea perfecto, entonces me voy a congregar con usted, o voy a continuar ahí escuchando la palabra con usted. Entonces le voy a decir que mejor se vaya al cielo, porque ya está Jesús, Él sí es perfecto. Váyase antes de tiempo al cielo y allá se va a encontrar la perfección. Aquí todavía estamos en esa etapa de seguir creciendo en la fe y en el conocimiento de Dios. Nadie debe creer que ya lo logró todo, dijo el apóstol Pablo, que nadie debe creer que ya lo ha alcanzado todo. Seguimos adelante todavía creyéndole a Dios, escuchando su palabra, poniéndola por obra en práctica para que nos funcione. ¿Me entiende? Pero eso sí le puedo decir que conforme pasa el tiempo vamos a ir creciendo cada vez más todos y vamos a ir viendo una manifestación más rápida en todas las cosas que digamos o declaremos con nuestra boca. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10. Porque el que quiere amar la vida, dijo Pedro, y ver días buenos, dice, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen ¿qué? ¿Cuál es el engaño principal? Se podría decir, no hablen ¿qué dice? Engaño, ¿verdad? Gálatas por ahí capítulo 6 dice, no se engañen, no se engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, o sea, dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra eso cosecha, ¿verdad?